Hola, mi nombre es Isa Elizondo y esto es Bold, un espacio en donde leemos la Biblia y compartimos testimonio. Qué alegre estar una semana más acá, miércoles. Como sabemos, miércoles es estudio bíblico y si les soy honesta, pues ahora eso es lo único que hemos tenido, pero han sido semanas muy locas. Lo tendremos de vuelta. Y ok, entonces contexto, si eres nuevo acá, si se nos olvidó qué es lo que hacemos y es que ahorita estamos leyendo las cartas del Nuevo Testamento y vamos ya por Pedro, por la primera carta de Pedro, ya pasamos Tesalonicenses y bueno, así vamos avanzando poco a poco, pero antes de hablar del tema de hoy, quiero lo más importante, lo que hacemos énfasis aquí en Bold y honestamente creo que en cualquier lugar en donde se enseña la palabra, es de que lo único y lo más importante que necesitamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra boca es la palabra de Dios. Y esto nos ayuda también, o sea, no solo para conocer a Dios, pero también para declarar sobre la vida de los demás, para declarar en nuestra vida esos días en donde nos sentimos abatidos, donde nos sentimos, ¿sí?, demacrados, sin esperanza, cuando nos sentimos débiles. Amigos, esta es nuestra solución a todo. Hay crisis, hay gozo, alabados al Señor. Hay todo, la escritura. Ok, y esto lo hice para otra actividad, pero les voy a dejar el link abajo en la descripción por si lo quieren imprimir, por si lo quieren tener en su teléfono, lo que sea. Pero ahí lo van a tener y son 4 promesas, no mentira, son 6 promesas son 6 promesas de Jesús. Y tenemos, por ejemplo, Salmo 37, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, aunque tropiecen, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Y es para que la meditemos, para que la memoricemos, para que la escribamos en nuestro corazón, para que en esos momentos de crisis digamos, hey, hey, nunca caeré porque Dios me sostiene de la mano. Hey, ¿quién es Dios? Porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos. Él es soberano, él es creador, él es tan grande que puso las columnas de la tierra. De él son estas columnas de la tierra. Entonces empieza a cambiar nuestra perspectiva. En lugar de tener nuestra mirada enfocada en nuestra situación o emociones, la reenfocamos y la dirigimos a Jesús, donde pertenece. Y es lo mismo. Hablando de Pedro, cuando Pedro está caminando sobre el agua, él se empieza a hundir cuando recuerda, hey, caramba, estoy caminando sobre agua y hay una tormenta. Cuando quita su enfoque en Jesús. Y, y bueno, así vamos a poder mantener nuestro enfoque, nuestra mirada en Jesús, que es donde pertenece. Ahora sí, vamos a leer sobre Pedro y un poco del contexto de Pedro, que creo que no lo hablamos la semana pasada cuando iniciamos esta carta. Bueno, la semana pasada no leímos a Pedro, tuvimos un paréntesis, nos enfocamos en el tema de obediencia. Ve, si quieres conocer más sobre la obediencia. Y bueno, así que volvamos a retomar a Pedro, estamos en su carta que fue escrita en Roma, o sea, él estando en Roma, y era dirigida para quienes estaban siendo perseguidos. Y se estima que se escribió entre el 62 o 69 después de Cristo y fue enviada a los cristianos de Asia Menor y es una exhortación para permanecer firmes frente a la persecución, tener esperanza en la promesa de la vida eterna, herencia y, y porque somos coherederos con Cristo. Y también expone algunos asuntos como dudas que se tenían, no dudas, tal vez conflictos que se estaba teniendo en la iglesia. Ok, ahora sí, capítulo 2, pero antes vamos a abrir este estudio en oración. Así que, Padre, te damos gracias por este día. Te damos gracias por tu bondad, por tu soberanía, por tu grandeza, Señor. Gracias porque tú siempre, siempre eres bueno y nos proteges. Te damos gracias porque ningún arma contra nosotros va a prosperar en el nombre de Jesús, Señor. Te
Te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a abrir nuestros oídos, abrir nuestros ojos para escuchar la palabra y que nos reveles la verdad. Señor, llénanos de tu convicción, Espíritu Santo, y, y te pido que hables a través de mí, Señor, que pongas en mute cualquier parte de mi carne y de mi entendimiento y que solo sea tu sabiduría y tu verdad. En el nombre de Jesús, amén. Ok, a ver, démosle. Capítulo primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Aquí nos dice de qué se tienen que alimentar. De la palabra, de eso es todo. Esa es el hambre que tenemos que tener. Tiene que ser hambre espiritual, hambre por conocer más a Dios, por conocer mejor su corazón, su naturaleza. También hambre para poder, para desear esa transformación que Él hace en nosotros, en nuestro corazón, y para ser más como Cristo y menos como nosotros, porque esa es la meta, señores. Dejar de ser como nosotros y ser como Cristo. Y entonces aquí reflexionemos qué tipo de hambre tenemos y con qué nos estamos alimentando, porque tenemos Taco Bell o tenemos proteína. Esta es nuestra proteína, esto es lo que nos hace el músculo, esto es lo que nos da la fuerza. Luego el Taco Bell llena el hoyo por 1 hora y luego tenemos hambre y nos deja peor de cómo iniciamos, porque luego hay consecuencias que no vemos, pero se van acumulando, como el estómago, la acidez o la gastritis, y después de comer tanto Taco Bell, pues nos intoxicamos. Y es lo mismo, ¿con qué te estás recargando? ¿Con qué? ¿En dónde estás buscando sabiduría? ¿Es realmente la fuente de sabiduría o lo estás haciendo buscando otro tipo de cosas del mundo? O incluso cosas que no son malas, pero si lo convertimos en nuestra roca, que luego lo vamos a ver, en nuestra roca, ahí ya, si eso es nuestra base, como los libros de autoayuda, que ojo, no es que sean malos, es bueno, o sea, la psicología, claro que sí, pero si eso es nuestro todo, si ese es nuestro alimento del día a día, necesitamos balancearlo. Así como balanceamos nuestra dieta de la comida, así también tenemos que balancear nuestra dieta espiritual, siendo la palabra de Dios nuestro todo, nuestra base, es nuestro plato, nuestra entrada, nuestro plato principal y nuestro postre. Todo siempre tiene que ser esto, porque luego este es nuestro filtro. Ok, estás leyendo un libro de autoayuda, buenísimo. Hey, pero lo que dice acá, fishy, no conecta. Paso el filtro de la verdad, que es la palabra de Dios, es como no, pero Jesús dijo esto y esto sobre mí. Por ejemplo, Jesús dice que mi identidad está en Él, porque yo soy justificada en Él y yo soy luz gracias a Él y todo esto. Entonces, siempre tener un balance en todo y utilizar la palabra como el filtro para absolutamente todo el contenido que hacemos, los pensamientos que tenemos. Es como, hey, ese pensamiento me está llevando a comparación y la comparación que hace nos quita el agradecimiento. Continuamos. Versículo 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Porque, ¿qué hicieron? Mataron a Jesús. Dijeron, no nos parece, nos incomoda, molesta nuestro orgullo, porque él se está haciendo llamar rey. Todo esto, pero para Dios es piedra preciosa y escogida. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros, pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y piedra de tropiezo y roca de hacer caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Palabras cortas. Todo esto, ¿qué es?
para quienes están endurecidos de corazón, esta roca no va a ser, que ojo, la roca es Jesús, no va a ser la base de su vida. No van a poder seguir construyendo sobre esto, porque como dice acá, todos somos piedras vivas. Pero los que tienen corazón aguado, los que tienen oídos para escuchar y escuchan, van a ser edificados. Jesús es su base, es todo. Y como vemos en otro libro, nos dice, de la Biblia, nos dice que quien construye su casa en la roca, no importa si viene tormenta, huracán o lo que sea, no se va a caer. ¿En dónde estás construyendo tu casa? ¿En la roca o en la arena? ¿Dónde está? Y otro punto importante es de que todos somos piedras vivas. O sea, Jesús es como esa plataforma, esa cosa de cemento, la primera cara. Y todos que somos la iglesia, porque todos somos la iglesia, o sea, no importa tu denominación, sos cristiano, aceptaste a Cristo y lo declaras como, lo confiesas como tu Salvador y Señor, sos de la iglesia. Entonces todos somos estas piedrecitas que van formando la iglesia y nuestra base pues es Cristo, es la palabra, porque Él es la palabra encarnada. Y el sacrificio espiritual se refiere al servicio. Se refiere a ser más como Cristo y menos como nosotros, porque eso nos lleva a actuar con compasión, nos lleva a morir a nuestra carne, nos lleva a hacer cosas que no queremos, nos lleva a tomar cautivos los pensamientos. Todo eso es aroma grato para Dios, es sacrificio con aroma grato para Dios. 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y esto ya lo repite, y cuando se repite es porque es importante. Ojo, prestémosle atención, ya nos dice que somos elegidos, nos dice que somos real sacerdocio, nación santa. Y no somos santos porque nacemos así, no. ¿Por qué? ¿Qué dice después? Pueblo adquirido por Dios. Somos santos gracias a Cristo, porque ahora su sangre nos cubre y nuestro ADN ya no es el ADN del pecado, es ADN de hijos de Dios, ADN coherederos del reino. Y también, nación santa, también esto porque pasamos por un camino es santificación, lo que hemos venido hablando, especialmente en Tesalonicenses lo hablamos, lo estudiamos, de que pasamos por este proceso de santificación y es dejar de que la carne ya no tiene poder sobre nosotros, no vamos a actuar en base a nuestros impulsos, a nuestros deseos carnales, sino en base al espíritu que nos da esa convicción de no mires eso, no digas esto, vete por allá, o sea, para ser más como Jesús, porque Él es puro, Él es santo, y eso mismo es lo que nosotros tenemos que reflejar. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, porque antes éramos tinieblas y ahora somos luz en Cristo, antes éramos oscuridad, pero en Jesús somos luz, reflejamos su luz. Y otra cosa importante es que Él nos adquirió. ¿Cuál fue el costo de adquirirnos? La sangre de Jesús. Fue que Él llevara la cruz, que Él pasara esta muerte horrible, luego también humillación pasó, porque se reían de Él, se burlaban de Él, y todo este dolor, todo este sacrificio, así, ese fue el costo para adquirirnos, fue que Jesús, siendo Dios, siendo perfecto, derramó su sangre por nosotros. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia gracias a Cristo. 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Es decir, o sea, conoces la palabra, ya vimos, ok, te estás alimentando, nuestra proteína es la palabra de Dios. ¿Y ahora qué hacemos con ella? La proteína, ojo, no es, y lo digo así como en temas de dieta y de hacer ejercicio. Si vas con una Nutri, no te va a decir, o sea, te va a invitar a comer proteína, te va a motivar a hacerlo, lo va a agregar a tu dieta porque eso es lo que te hace el músculo.
porque tu vida refleja esa necesidad de proteína, porque tu vida refleja que la estás poniendo en práctica. ¿Cómo? Y vas al gym, haces pesas, te ejercitas, llevas una vida activa. Entonces, tus acciones reflejan lo que estás comiendo y eso te va generando el músculo, porque el músculo no sale solo así. Si se tiene que romper en el gym, es de constancia, perseverancia, disciplina y también es de lo que comes. Pues igual con nuestro espíritu, es de lo que comemos y es de reflejar lo que comemos. Es ponerlo en práctica en nuestro día a día, porque de nada sirve, y luego lo vemos también en Proverbios, que nos hace bastantes veces ese énfasis, que de nada sirve saberlo si no lo ponemos en práctica, porque ahí está la sabiduría, en ponerlo en práctica, que no es suficiente saber el bien, sino es aplicarlo manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios. En el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por el enviado, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ok. Aquí vemos que nos dicen, sí, sométanse. Aquí el gobierno, sí, el gobierno los estaba persiguiendo. Como hablamos al inicio, es para los cristianos que están siendo perseguidos. ¿Qué les dice Pablo? ¿Y qué les dice Pedro? Sométanse. Sométanse a la autoridad. O sea, no porque estén gobernando de una manera que no estamos de acuerdo, no significa que tenemos pase libre para hacer lo que querramos. No, no es así. Ellos son nuestra autoridad, tenemos que respetarlos y someternos a ellos. Además, no nos dice, no se queda solo en esas dos, sino sírvanle, sino que con compasión, sino haciendo el bien, hagáis callar a la ignorancia de los hombres insensatos, así como lo hizo Jesús. ¿Saben qué también nos enseñó Jesús? ¿Qué dice? Porque antes, bueno, un contexto histórico importante es que los romanos, porque entiéndase, Roma tenía poder de Israel y ellos pues mandaban, ¿verdad? Y trataban re mal a los israelitas y les hacían cargar sus cosas, como que imagínense, los romanos llevaban su mochila y se encontraban en el camino a israelitas, entonces les decía, bueno, vas a cargar mi mochila. Era, si no estoy mal, 10 kilómetros, que tenía que cargarle la mochila a romano por 10 kilómetros. O sea, eso está escrito en la ley. Y Jesús, ¿qué les enseñó? Dijo, si un romano les hace cargar la mochila, cárganselo hasta el destino final. O sea, 10 kilómetros más, lo que sea, no se queden con el mínimo. Honestamente, ¿quién quiere hacer eso? Y también, ¿qué nos enseña Jesús? ¿De qué vale amar al que te ama, amar a tu enemigo? O sea, aún así amamos al que nos ama, pero entienden como en donde en realidad está ese peso, ese sacrificio que leamos ahorita al inicio, ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, es eso. Aquí Pedro inicia diciéndonos lo que tenemos que hacer y luego cómo se ve esto. 17. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entiéndase a nuestros jefes, a los jefes difíciles, a los jefes que estamos como, ya, por favor, renuncia o renuncio yo. Tratarlos con toda esta compasión, con toda esta bondad. Y seguir su guía, porque son nuestros jefes. Y recordemos que nuestro jefe supremo es Dios. Entonces, en realidad, y eso nos puede ayudar cuando estamos tratando con gente difícil en el trabajo, que no estamos trabajando para ellos, sino estamos trabajando para Dios. Entonces es como, bueno, Señor, yo te quiero agradar, voy a hacer mi trabajo lo mejor posible. Y es más, en su bondad, todavía podemos llegar con Dios y decir, ay, Padre, es que de verdad, qué duro estuvo hoy, con fulanito de tal, este jefe sí, cómo me cuesta. No en el sentido de insultando a la persona o
o enfocándonos en sus fallas o en lo que no nos gusta, sino procesar esa emoción, porque las emociones las vamos a tener de frustración y otro tipo de emociones, procesarlas con como, es que hoy sí, de verdad, que frustrante fue esto, como yo le traté de hablar y no me escuchó. Todo esto, procesarlo con Dios. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, nos dice de que qué gloria si es pecado y sois abofetados y lo soportáis. Si vivís las consecuencias del pecado. Es como, ni modo, ¿qué esperabas? O sea, si pecaste es porque desobedeciste, te rebelaste, desde luego van a haber consecuencias. Pero si son buenos sufriendo, y también este pecado en esta situación del jefe que hablábamos, es comparando tu trabajo con el de los demás de otra sección. Puede ser que de tus amigos, o comparando jefes, quejándote todo el día. A eso también se refiere, como, qué chiste tiene decir, ay, pero estoy acá. Yo aguanto, pero si tu corazón está lleno de esa comparación, de ese resentimiento, no, Joni, no vale. Pues no es grato, sí. 21. Pues para esto sufriste, llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente. Esto es de leerlo, releerlo y releerlo, porque nos dice, aquí en este par de versículos, nos da un ejemplo claro de cómo vivió Cristo, de cómo caminó la palabra. Él era la palabra, pero ¿me entienden? Cómo caminó esta sabiduría, cómo caminó con ese corazón tan puro al que estamos llamados a imitar y que Dios nos va transformando para hacerlo. Y aquí nos dice como, Cristo nunca alegó. Primero que nada, nos dice, Cristo vino a sufrir. Es que no entendemos. Creo que muchas veces nos refugiamos, no, y es verdad, o sea, lo que voy a decir es verdad, pero lo podemos dar un twist un poco, tanto humano ahí, y es de que el plan de Dios es perfecto. Amén. Los planes que Dios tiene para tu vida son perfectos, porque vienen de Él. Él los creó. Ese es un hecho. Pero ojo, no porque sea un plan perfecto significa que no va a haber dolor, significa que no va a haber sufrimiento. No equivale. Eso no equivale. En sus planes perfectos van a haber dolor, va a haber sufrimiento. En parte porque en el fuego de la prueba es como somos transformados, en ese dolor. Y ojo, en ese fuego nunca estamos solos. Ahí siempre está Jesús con nosotros. Entonces, en el fuego estamos siendo, y el Espíritu que nos empodera, el Espíritu que nos equipa, el Espíritu que nos da la fortaleza, el Espíritu Santo. Y ahí tenemos dolor. También vivimos en un mundo caído, rodeado de pecadores. Claramente nos van a lastimar y todo este roce. Ya hablamos, el ejemplo del jefe, pues creo que también se aplica bastante bien a esto, y es de que claramente nos van a afectar los demás. Y Cristo vino a sufrir. Entonces, si Cristo, Dios mismo, sufrió acá en la tierra, ¿qué pase libre tenemos nosotros para decir, no, no me parece esto de sufrir? No, Joni, va a haber sufrimiento, va a haber dolor heavy, pero también va a haber gracia, porque su gracia es suficiente y sobreabunda sobre tu vida. Y 24, ¿quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya heridas fuimos sanados? Aleluya. Esta es nuestra esperanza. Este es nuestro gozo, nuestro agradecimiento, nuestra alabanza es esto, de que Jesús en su amor fue pecado. Y cuando Él estaba orando, cuando ya faltaban minutos para que se lo llevaran a la cruz, Él estaba orando y dijo, Padre, si es posible que este cáliz pase
pase de mis manos, o sea, que no lo beba, que no me crucifiquen, no por el dolor, ojo, no lo dijo porque no nos quería salvar tampoco, sino que por ese momento él se iba a separar del Padre, porque él iba a ser pecado. Sentémonos en eso un rato. Jesús iba a ser pecado, literalmente se iba a transformar en ese pecado, se iba a separar del Padre. Jamás había estado separado del Padre, pero por esos momentos se separó del Padre porque Dios y pecado, agua y aceite, no pueden estar juntos. Entonces él se separó y se volvió pecado para que nosotros fuéramos justificados, para que nosotros dejáramos de ser tinieblas y fuéramos luz, para que nosotros fuéramos coherederos del reino, para que nosotros recibiéramos el Espíritu Santo, su Espíritu, y miles de otras cosas. 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Gloria a Dios por esto. Y es de que éramos esa oveja perdida, esa oveja que necesitaba un pastor, esa oveja que estaba perdida, que estaba viviendo su vida en base a sus emociones, en base a sus impulsos, su carne, y caía también en lo que el enemigo le decía. ¿Por qué? No sabía diferenciar entre la verdad y la mentira. ¿Por qué? Estaba viviendo en las tinieblas, pero ahora ya no. Ahora tenemos un pastor, el buen pastor. Ahora tenemos el obispo de nuestras almas. Y esto del obispo lo vamos a hablar más en Hebreos porque es todo un tema. Pero descansemos en esto, meditemos en esto esta semana hasta el siguiente miércoles, que 1 de Pedro 2 viva en nuestros corazones. Agarremos versículo por versículo, estudiémoslo, meditémoslo, orémoslo. Aquí hay mucho, aquí hay alabanza, acá hay dirección, acá conocemos la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nuestra vida. Y creo que el mejor ejercicio es escribirlo. Escribir versículo por versículo y es: ¿qué entiendo de esto? ¿Qué me deja esto? Y sobre todo, lo más importante, invitar al Espíritu Santo. Como Espíritu Santo, tú me revelas la palabra, tú me revelas a Jesús. Ayúdame. Como hagámoslo juntos, irlo meditando con el Espíritu Santo. Y eso es todo por hoy. Y recordemos que así como la misericordia de Dios se renueva cada mañana, así también se renueva la revelación de su palabra. Nos vemos el siguiente episodio. Y ojo, no te pierdas. Si estás escuchando después del adiós el audiolibro, o si no lo has hecho, te invito a que lo vayas a escuchar. Lo voy a dejar el link en la descripción. Y todos los lunes, nuevo episodio. El próximo lunes es el último episodio. ¿Qué va a pasar con Catalina y Pilar? Nos